Deseo que la paz, el amor y la gracia de Dios Padre Todopoderoso y Jesucristo nuestro Señor sea con cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Amén. Buen día para todos. Gracias por dedicar este momento a ver este compartir del querer de Dios, de la palabra de Dios, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que en estos días que estamos hablando de cuarentena, que sentimos como el asedio de la enfermedad, el asedio de la vicisitud del problema por el COVID-19, pudiéramos nosotros tener una voz de aliento, una voz de esperanza. Pudiéramos nosotros tener una nueva fuerza a través de la gracia y misericordia de Dios, a través de su palabra, que podamos recibir y tener nosotros la fe y la fuerza que necesitamos. Que vivir la dificultad en familia, porque realmente es un regalo de Dios poder estar un buen tiempo en familia. Nos cuesta estar en casa, nos cuesta estar con la familia, nos cuesta estar en el hogar. Bendito Dios que en estos días podemos estar en casa. Es una cuarentena que es muy necesaria, por medio de la cual el Señor nos concede resguardarnos de la enfermedad. Hay que ser prudentes. Quisiera que viéramos una cita bíblica de San Pablo en su primera carta a Timoteo. En el capítulo 5, San Pablo dice así: y recomienda esto para que sean irreprochables. Si uno no cuida de los suyos, especialmente de los que viven en su casa, ha renegado de la fe y es peor que un incrédulo. Repito, recomienda esto para que sean irreprochables. Si uno no cuida de los suyos, especialmente de los que viven en su casa, ha renegado de la fe y es peor que un incrédulo. Nosotros hemos utilizado esta frase en algunos momentos defendiendo nuestra fe católica. La hemos utilizado porque vemos que algunas personas que han estado con nosotros en la Santa Iglesia del Señor, que es una santa, católica, apostólica, romana, han decidido, según ellos, abrazar el cristianismo. Y lo primero que piensan es en dividir la familia. Por aquella frase de que el que no deje padre, hermanos, esposa, hijos por mí, por el Evangelio no es digno de seguirme. Sabemos que se ha utilizado mal. San Pablo nos dice que debemos estar atentos, pendientes de los nuestros, sobre todo de los que viven en casa. Estos días sirven para reflexionar, para mirar cómo estamos nosotros compartiendo con la familia. Qué tan bien está empleado el concepto familia. Nos encontramos con que en estos días que llegamos a casa, que vamos a durar 40 días, ¿cierto? Porque nos dijeron de 19 días, pero eso es posible que vaya más largo. Es posible que se alargue un poquito. Mis hermanos, nos encontramos con que en casa hay mucho que hacer. Nos encontramos con que en casa hay harto oficio. Hay que lavar la loza, hay que cocinar, hay que trapear, hay que barrer. ¿Qué tanto ayudamos? No nos escudemos de pronto en esas frases de que mucho ayuda al que no estorba y entonces nos acomodamos en el sofá y dejamos que la familia siga haciendo todo. Sobre todo nosotros los hombres, que nos cuesta colaborar, nos cuesta ayudar en la casa. Que podamos como padres de familia darnos cuenta qué televisión ven los hijos. Conocernos más. Los hijos se van creciendo y a veces no los conocemos.
que podamos sacar un buen tiempo para compartir en familia. Que como familia creyente podamos nosotros tomar las armas que Dios nos da, las herramientas que el Señor nos entrega. Una herramienta sencilla que mantiene la familia unida es la oración en el comedor. Que se sirvan los alimentos y toda la familia se siente, se haga una oración, ojalá corta. Se haga una oración y le demos el espacio a Dios. Que a la hora de acostarnos podamos apagar el televisor, aislarnos un poquito de los medios electrónicos y en familia hacer una oración, dar gracias a Dios por el día, pedir a Dios la protección en esa noche, poner en manos de Dios el día que llega, que podamos en familia ser realmente cristianos, creyentes. Y por qué no rezar un santo rosario en familia. Qué bueno que lo hagamos. ¿Nos cuesta? Sí. A todos nos ha costado. A veces es difícil. Es que mi familia no camina conmigo, algunos dirán. ¿Será que tú no convences? Debes estar convencido de tu fe para poder convencer a los tuyos de amar a ese Dios que nos ama hasta el extremo. Debemos estar convencidos. Que podamos en este tiempo de cuarentena nosotros estar unidos en familia, en oración, pero viviendo la familia. ¿Por qué no volver otra vez a los juegos de mesa, el compartir? ¿Por qué no ir un momento a la lectura de la palabra, compartir una cita bíblica con la familia? Si no entendimos mucho, llamar a alguien ahorita que está el celular, alguien que conoce y nos diga, venga, no entendemos, y que nos pueda mostrar un poco más, desmenuzar un poquito más la palabra. San Pablo nos dice que debemos ocuparnos de los nuestros, pero esencialmente de los que viven en nuestra casa. Como creyentes, hay un gran problema en nosotros los creyentes, una gran preocupación mejor en la renovación católica carismática, porque nos encontramos que nosotros queremos estar en los ámbitos de oración, en los ámbitos religiosos y no en casa. Y entonces hay esposas, hay señoras que tienen al esposo viviendo como viudo, con vieja viva. Esposos que dejan a la esposa como viuda. Seamos familia, seamos hogar, de la mano podamos ir todos caminando hacia el Señor. Este es un buen tiempo para aprovecharlo, para vivirlo. El Señor nos va a decir en la carta de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. El mandamiento del amor. Y nosotros lo compartimos con el vecino, y qué bien que lo hagamos. Lo compartimos con el que nos hace el bien, qué bueno. Oramos con amor por el que nos desea el mal, muy bueno. Pero en este tiempo, que estamos en casa, que estamos en familia, pongámoslo en práctica con los nuestros. Que podamos hacer como las primeras comunidades, que arrancaban esa frase de aquellos no creyentes. Véanlos cómo se aman. Que podamos, saliendo de esta cuarentena, Dios quiera y dure poco tiempo, arrancar la frase de los vecinos, de los amigos, de los conocidos. Familias transformadas por el poder del Espíritu Santo. Familias transformadas en la oración. Familias transformadas en el compartir. Arranquemos de los otros esa frase. Véanlos cómo se aman. Que ese buen Dios que nos ama tanto
nos conceda la fuerza de su amor. Que por la fuerza del Espíritu que nos impulsa, por la fuerza del Espíritu que nos lleva, por la fuerza del Espíritu del amor, podamos nosotros como familia mostrar el amor de Dios. Mostrar ese Cristo vivo en cada uno de nosotros. Cuando yo estaba niño, que nos enseñaban religión, hay una frase una frase que nos daban en ese entonces, y era: cuando tú le vayas a decir algo al otro, ten en cuenta que ese otro es Jesús. Ese hijo tuyo es Jesús. Esa esposa es Jesús. Ese esposo es Jesús. ¿Te atreverías a hablarle a Jesús como le vas a hablar a ese que tienes al frente? Si lo que le vas a decir, como lo vas a mirar, es correcto decírselo y hacérselo al Señor, hazlo, está bien. Pero siempre ten en cuenta que el que tienes al frente es Jesús. Para que puedas entender desde el respeto y desde el amor a esa familia que Dios te ha dado, a esa gran bendición que tienes de tener un hogar, una familia. Que por la intercesión de Mamita María y San José podamos ser familias que aman, familias que muestran el amor de Dios, la fuerza del amor de Dios. Que convencidos del amor podamos convencer a otros a amar a Dios sobre todas las cosas. Que ese buen Dios que nos ama nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.